Spider-Man Brand New Day por fin se ha estrenado y es una maldita bendición. Y podría decir que es la mejor película de Tom Holland como Spider-Man hasta la fecha. A diferencia de la trilogía anterior, esta no le teme al desarrollo de personajes ni al mostrar el verdadero potencial de Spider-Man. La trilogía de Jon Watts para mí fue un buen comienzo. Hasta eso debo admitir, sí me gustó mucho la primera película de Jon Watts, Homecoming. Se alejaba del origen tradicional de Spider-Man y hasta cierto punto se sentía como un digno inicio para el personaje dentro del MCU. Sin embargo, Far From Home cambió gran parte de esto y lo hizo un completo idiota. Podrás amar, podrás odiar Far From Home, pero en esa película Spider-Man no se siente Spider-Man, es un completo idiota. Que sí, al final de cuentas sí termina aprendiendo de sus errores. Y No Way Home sí comenzó a corregir estos errores de la película anterior al tratar de finalmente convertir a Peter Parker en Spider-Man. Sí, tuviste que traer a villanos de sagas anteriores para finalmente desarrollar a Peter como se debe, pero se logró. ¿A qué costo? Y es curioso porque si lo piensas bien, la trayectoria del Spider-Man de Tom Holland es un poco diferente. Usualmente siempre tienes como estos primeros momentos, este origen del personaje. Porque en No Way Home se toca finalmente el tema del poder, la responsabilidad y sobre todo las consecuencias de tus acciones por más nobles que sean. Sin embargo, Jon Watts dejó un mal sabor de boca. Algunos lo decían un sugar baby, algunos lo llamaban codependiente, que no podía tomar decisiones propias. En pocas palabras decían que Peter Parker o Spider-Man no podrían brillar en su propia película, que a fuerzas tenían que ir de la mano con alguien más. Y finalmente, Brand New Day lo convierte en esta versión de Spider-Man que esta nueva generación necesitaba. Y el universo Marvel también. Es un héroe que puede sostener una película por sí mismo, sin depender de Tony Stark, los Vengadores o de alguna amenaza multiversal. La película comienza 4 años después de los acontecimientos de No Way Home. Y Peter, nuestro humilde héroe, por primera vez está solo. Tiene que aprender a balancear su doble vida mientras lidia con las consecuencias del hechizo de Doctor Strange. Y con el hecho de que nadie lo recuerda realmente, porque Peter Parker no existe. Spider-Man sí. Pero cuando una nueva amenaza comienza a poner en riesgo a las personas relacionadas con su pasado, y Peter deberá enfrentarse a dicha amenaza mientras lidia con los fantasmas de su propia vida. Y como lo dije anteriormente, esta película es una bendición. Peter finalmente se siente como Spider-Man. Me encantó ver a un Peter Parker completamente independiente, que sigue conviviendo con la ciudad, que sigue balanceándose por ahí, pero al mismo tiempo lidiando con una enorme carga psicológica. O sea, literalmente tenemos finalmente una digna película de Spider-Man dentro del MCU y solo tardó 10 años. El aislamiento que tiene Peter en esta película se siente en cada escena. Me encantó y al mismo tiempo me dolió ver estas escenas en donde trata de convivir con MJ, con Ned, pero él sabe que no puede revelarse tal como es, porque eso los pondría de nuevo en peligro. Y es precisamente lo que siento que esta película entiende mejor sobre Spider-Man, porque Peter Parker no necesita estar salvando el mundo constantemente, no necesita ninguna conexión directa con los Vengadores o una amenaza multiversal. Spider-Man funciona muchísimo mejor cuando los problemas alrededor de él se sienten reales, hasta personales, y me encanta cómo está filmada esta película. Los colores vívidos, la ambientación, las coreografías, los sets, las escenas de balanceo, el traje. Madre mía, de verdad. Mano, de verdad, el traje es hermoso. O sea, de que llegando a la perfección. El nuevo director, Destin Daniel Cretton, hace un excelente trabajo detrás de la cámara. Su dirección tiene un enfoque más íntimo, más callejero. Y la película se siente como si los paneles de las historietas cobraran vida. Aquí Spider-Man se siente como un personaje que pertenece a Nueva York. Ya no estamos en una película que constantemente nos tiene que recordar que estamos dentro del universo cinematográfico de Marvel. La película simplemente funciona como una historia de Spider-Man, y eso para mí es una de sus mayores virtudes. Aquí incluso los personajes secundarios tienen muchísimo más peso en la trama y no están simplemente de relleno. Tienen algo que ver dentro de la historia y sus decisiones y palabras importan. Aquí MJ y Ned evoluciona por completo. Ya no se siente como simplemente los amigos raros de Peter, los que simplemente están para rellenar algunas escenas o momentos cómicos. Aquí sus palabras y decisiones tienen un impacto
impacto muy grande en la película. Porque antes de esta película no sentía como una química real entre MJ y Peter. Sí, ya todos sabíamos que Zendaya y Tom Holland eran la pareja del momento, pero puestos en cámara era raro de ver. Hasta decías, estos dos güeyes, ¿por qué están juntos? Y para mí MJ simplemente era la chica rara. Y no fue hasta Far From Home que así de la nada, sin motivo alguno, se convirtió en el interés amoroso de Peter. Se sentían como simplemente una pareja X de preparatoria. Y en Brand New Day cambia por completo. MJ se convierte en una pieza importante de la historia. Y por primera vez siento que su relación con Peter tiene una evolución muy enorme y mejor estructurada. Y la actuación de Zendaya aquí, la verdad, sí la disfruté y no me irritó en ningún momento. No fue en las películas anteriores que solo era como un... Ay, mi hija, ya. La película entiende que una relación no tiene que construirse únicamente a través del romance, sino también puede desarrollarse mediante la pérdida, la distancia y las decisiones que los personajes toman. Y lo mismo sucede con Ned. Ned era el personaje ñoño, el amigo teto de Peter. Y aquí tiene esta personalidad y carisma. La idea de que es un fan conspiranoico de Spider-Man y tiene como un muro de fotos para descubrir quién es, se me hizo un detalle muy chistoso. MJ y Ned se sienten como personajes que existen dentro de la vida de Peter y no como personajes que solo están ahí porque el prota los necesita. Hay un momento como a finales del segundo acto en donde MJ, Spider-Man y Ned conviven como los viejos tiempos y fue emocionantemente triste porque así como habla del aislamiento, es una película que también carga un enorme mensaje acerca de la depresión. Una pequeñita pausa, me gustaría explicar más a qué me refiero con esto, ya que estando editando este video me di cuenta de que no lo dije en absoluto, así que quiero explicar más a qué me refería con esto. Básicamente, la depresión de Peter en Brand New Day proviene del profundo aislamiento y la soledad que sufre al borrar su identidad de la memoria de todos, al mismo tiempo que vive lidiando con sus traumas y observando desde las sombras cómo MJ y Ned continúan sus vidas sin él. Esta etapa explora una versión mucho más madura, quebrantada y melancólica del personaje, y es un contraste enorme al personaje alegre, simpático y carismático que nos habían presentado en la trilogía anterior. Pasamos de este joven amigable, este joven sonriente, a un adulto que apenas se puede sonreír. Es una nueva etapa para el personaje de Spider-Man y definitivamente es un gran acierto dentro del universo de Marvel. Ya no tenemos que si villanos de Tony Stark, que si tramas universales, no, volvimos al barrio, volvimos a las calles. Me gusta mucho este concepto de la mutación de Peter, cómo se desarrolla a través de un gran trauma o un momento emocional. Sí sentí que fue como un mismo concepto de Spider-Man 2 cuando Peter pierde sus poderes por no estar motivado, pero aquí es interpretado como una forma de la madurez interior, como de la transición de adolescente a adulto, porque Peter está cambiando no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ya se me olvidaba, el agregado de Punisher. Mira, yo disfruté la aparición de Punisher en las temporadas de Daredevil y sentí que era como el dúo que necesitábamos ver, pero el dúo de Punisher y Spider-Man, loco, fue como ver una pelea de hermanos. No podían durar ni 5 segundos sin verse, sin mentarse a su madre, sin decir yo te salvé la vida, me debes una. Nada, ¿no es cierto? Fue un dúo dinámico, fue una pareja explosiva y realmente fue algo que yo disfruté cada segundo que estaban juntos. Yo siempre disfruto cuando personajes de Marvel interactúan con otros dentro del universo, aunque sea por cameos, aunque sea por un rol secundario dentro de la película. Y siento que muy pocas veces hemos visto esos tipos de interacciones. Aquí Punisher tiene grandes momentos de la película. En cuanto al antagonista, siento que es interesante porque no se siente como un villano tradicional de Spider-Man. Y sé que dije la palabra antagonista, aunque no exista uno tal cual. Es que no es un antagonista, pero tampoco es un villano. Pero aunque pasa gran parte de la película haciendo la vida imposible al Peter, su función dentro de la historia va mucho más allá de simplemente ser alguien a quien Peter tiene que derrotar. Es un antagonista que, al igual que Peter, lo ha perdido todo. Pero a diferencia de Peter, este antagonista sufre de ese dolor y trata de remediarlo. Trata de buscar venganza para
intentar sanar ese dolor. Sadie Sink fue una gran incorporación al reparto. Aunque personalmente no sentí que su personaje fuera tan misterioso como la película quería hacerlo parecer, sí disfruté mucho de su esencia y su desarrollo / vínculo que forma con Peter. Es una película que nos muestra un punto muy fuerte sobre la tragedia. Vemos la tragedia de Peter gracias al deseo y vemos la tragedia del personaje de Sadie Sink por la pérdida. Y gracias a esta misma tragedia mencionada es que estos dos personajes tienen una conexión que termina convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la historia. Destin Daniel Cretton entiende al personaje de Spider-Man. Su enfoque no es necesariamente el más espectacular o llamativo, pero sí es mucho más íntimo y coherente con la historia que quiere contar. Se nota mucho que entiende al personaje, entiende sus valores y sobre todo entiende al mundo que rodea a Spider-Man. Cómo a través de la tragedia, a través del dolor, agarra una fuerza y una voluntad inhumana. Pero he visto este debate mucho en internet de que la comparan y la ponen a la par de Spider-Man 2, la de Sam Raimi. Yo no la pondría así. Sí, siento que la de Sam Raimi tiene un mejor énfasis en la motivación de Peter sobre qué es lo que lo hace Spider-Man. Yo creo que sí la pondría en un top 4. Yo creo que sin duda la pondría como en un top 4 de mejores películas live action de Spider-Man. Pero como dije, es sin duda para mí la mejor película de Tom Holland como Spider-Man. Y por primera vez siento que estamos viendo una película que pertenece a Peter Parker. No a Tony Stark, no al multiverso, no a los Vengadores, a Peter Parker. El futuro de Spider-Man dentro del MCU pinta muy bien. Brand New Day no necesita definirse por la cantidad de explosiones, cameos, referencias, chistes o pistas sobre el futuro de Marvel. Es una película que podría funcionar perfectamente como un capítulo más dentro de la historia de Peter Parker. Me gusta que la película no termine con un cliffhanger en donde tengamos que esperar otros años para ver la película. Sí deja uno que otro cabo abierto, no lo voy a negar. Pero es una película que sabe cómo iniciar, cómo desarrollarse y cómo terminar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y finalmente, el Peter Parker de Tom Holland entiende eso por completo. Yo disfruté mucho esta película, amigos. La voy a recomendar a quien sea. Es un top 4 de Spider-Man. Me intriga ver qué es lo que va a pasar después de su universo, pero se puede decir que estoy muy satisfecho y feliz con lo que acabo de ver. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dar su like, suscribirse y nos vemos a la próxima. Yo soy Lalo. Gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Me iba a poner la máscara, pero la verdad hace un montón de calor. Y hay unas tomas que tuve que hacer con el traje puesto. Pero la verdad hace un calor horrible y no me lo aguanté.